Para finalizar este tema de Israel, em, quería que pudiéramos ver, que pudiéramos observar absolutamente, y usted puede escribir allí, que pudiéramos ver las profecías acerca de Israel. Lo que vimos desde el año 1948 hasta hoy, el año 2026. ¿Qué dijo Dios y qué profeta lo dijo acerca de Israel? Y tenemos número uno, anótelo allí en su cuaderno. Ezequiel 36. Solamente voy a traer 5 profetas que hablaron de Israel. Y usted puede anotar cuando le pregunten qué dijo Dios acerca de Israel. Ezequiel capítulo 37, 36. Restauración futura de Israel. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto el enemigo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y os he hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sean expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros y vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo, Jehová, que yo soy Jehová, perdón. Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has ido. Por tanto, no volverás más hombres, nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque perdón, porque con sus ídolos la contaminaron. Dice el 19, les esparcí por las naciones, escuchen esto, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué, dice el 20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dice el 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones,
el cual profanaron vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo, esto es poderoso, esta es la palabra, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo, dice el 30, el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y el 31 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que pueden, perdón, que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. El 37 dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén. En sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaño de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Cuando usted se lea el libro que le estoy recomendando, se va a dar cuenta en el 1948 cómo llega, eh, cómo es fundada Israel, desértica totalmente. Y usted ve lo que hay hoy allá, es una cosa que la gente no tiene explicación, pero hay palabras sobre eso. Y de que hoy hablamos de 7 8 creo que 9 millones hay hoy a la fecha, pero no llegaron 9 millones de habitantes, llegaron miles y se han ido multiplicando y hoy son 9 millones. Es impresionante. También está Ezequiel 37, también está, no lo voy a leer, pero en el valle de los huesos secos. Es una palabra profética de lo que ve en visión Ezequiel y es de lo que Dios dice que ves. Y él ve un valle de huesos secos. Él dice, habla al valle de huesos secos. Y de repente los esqueletos en una guerra que han muerto recobran vida. Y le dice Dios a Ezequiel, así haré yo con mi nación. De la nada voy a volverlos y los voy a eh, le voy a recoger de entre las naciones. Y usted puede ver vasto libro que confirma esto dicho por el profeta Ezequiel. Adicionalmente, tenemos, por ejemplo, a Isaías, en Isaías 66. Escríbalo allí, Isaías 66. Y esto es bien poderoso lo que dijo Isaías. Mira lo que dijo Isaías en el verso 8. Vamos a ver. Vamos a leer el 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Dice el verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Qué palabra tan poderosa entrega Isaías? ¿Nacerá?
una nación en un día, en el 1948, creo que si no estoy mal, en el mes de mayo, el 14 de mayo puntualmente de 1948, en un día nace una nación. Isaías 66:8 dijo, nacerá una nación en un día. Así fue, en el 1948, el 14 de mayo de 1948. Vemos también, por ejemplo, el tercer profeta, tenemos a Jeremías. Tenemos en Jeremías 30 y el 31, usted lo puede tener allí a su mano. Dios promete que los cautivos volverán. Aquí hay palabra de Dios, donde Dios entrega palabra de reunirlo de entre las naciones. Y es lo que ha experimentado Israel. Entre otras cosas que lo ha experimentado una y otra vez. Una y otra vez. Sin embargo, la palabra, por ejemplo, puntual de Isaías, que en un solo día iba, podría una nación en un solo día fundarse, así ha sido. Lo dijo muchos años antes. También, este que es un poco más puntual, el profeta Amós, en Amós 9, Amós 9, el verso 14 y 15 puntualmente dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de sus tierras que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es una promesa. Los voy a reunir y nunca más serán arrancados. Es una palabra para el regreso, el retorno, el resurgimiento de Israel, y que Dios dijo, nunca más serán arrancados. Amós. Y bueno, de los que más me encantan a mí, Jesús, en Lucas, en Lucas 21, vamos al verso 24. Lucas 21, en el verso 24 dice, aquí, bueno, 24 está aquí. Dice, por ejemplo, desde el 7 dice señales antes del fin, y por eso Israel es importante en señales del fin. Y en el verso 24 dice Jesús, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jesús entregando una palabra en el primer siglo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mire qué palabra poderosa entrega Jesús. En el año 70 del primer siglo después de Cristo, en el año 70 prácticamente es cuando desaparece Judea y es borrado el nombre de los judíos. Y a partir de ahí empieza la peregrinación de los judíos desde el primer siglo, en el año 70, y no se vuelve a saber de ellos hasta el 1948 como nación. Es una palabra que entrega Jesús en el 30 después de Cristo, porque pues, Cristo nace y eso fue en el 70 ocurrió, fue 40 años luego de que Cristo muere. Entonces, Jesús entrega esta palabra en el verso 24. Y lo poderoso de esta palabra es que en- se cumplió a cabalidad y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén entonces, a partir de allí, hasta el 1948, estuvo en manos de diferentes imperios. De todos los imperios que pasaron, estuvo el romano y los subsiguientes, hasta el 1948, que si mal no estoy, creo que los británicos eran los que estaban allí atentos. Eh, También los turcos estuvieron allí presentes cuando la principal región era Constantinopla. Y Jerusalén fue hollada por gentiles, tratada por gentiles. Y dice él, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es la palabra que entrega Jesús allí. En Mateo, por ejemplo, Mateo lo registra de una manera, las palabras de Jesús en Mateo 24. Usted escriba allí para que lo tenga allí atento.
En Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo, señales antes del fin. Por eso es importante Israel en los tiempos finales. En Mateo 24, verso 32 y 34 dice, de la higuera aprended la parábola. Algunos consideran y concretan de que la higuera es Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano Sí, sí, está sí. cerca. Saca uno arriba Eh, ahí. Elizabeth, ayúdame con el micrófono, porfa. Fátima, silencio. Perdón. Estamos en Mateo 24:32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna. Amor, puedes allí. Tú no puedes ver para apagar el micrófono. Qué vergüenza, Fátima. Vamos a apagar otra vez. Entonces, estamos en Mateo 24:32. Dice el 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y dice el 34, y es poderoso este verso o esta palabra que Jesús entrega, concreta en el capítulo 24. Mateo lo registra en su libro en el capítulo 24, en el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aquí Jesús está narrando señales que habrán de los últimos tiempos. Y luego, en Mateo 23, en el verso 23, vámonos un poco atrás. Aquí nos vamos al 23, el 37 y el 39. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús mira a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, el 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y dice en el verso 38, Jesús, escribe aquí Mateo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dice el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. Miren esta palabra que lanza Jesús sobre Jerusalén. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue la palabra que Dios mirando hacia Jerusalén. Es decir, que está hablando de su segunda venida. Por eso ya hoy los cristianos que están en Jerusalén están clamando y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Jesús dice, yo vuelvo el día que te conviertas y digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque por primera vez vine y me rechazasteis. Y no me verán hasta que digan y clamen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya se escucha en Israel, en las iglesias cristianas, los que se están convirtiendo a Jesús, recibiendo a Jesús como Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y fue lo que Jesús dijo, no me verán más hasta este tiempo. Quiero, quiero entonces, se me olvida aquí cómo bloquear a la gente. Dígame que ve, se ve allí la pizarra, se ve perfecta, ¿verdad? Entonces podemos establecer profecías acerca de Israel.
profecías acerca de Israel. Y tenemos, número uno, tenemos a Ezequiel, en Ezequiel 36, capítulo 36 y capítulo 37. Tenemos además, número dos, a Isaías, para que usted lo pueda precisar. En Isaías 66, puntualmente en el verso 8. Usted puede leer todo el, todo el capítulo, pero es poderoso, esto de Isaías es poderoso por lo que ocurrió el 14 de mayo. Recuerde, 14 de mayo de 1948. 14 de mayo del 48. Lo que entrega Isaías ocurre literalmente en un solo día. Tercero tenemos a Jeremías, específicamente en Jeremías 30 y Jeremías 31. Tenemos como cuarto al profeta Amós en Amós capítulo 9, verso 14 y verso 15, para que usted tenga allí estos cinco profetas que le entrego yo. Número 5, tenemos las profecías de Jesús. Tenemos las profecías de Jesús en Lucas, en el capítulo 21, verso 24. Tenemos a Mateo en el 24, 32 y 34. Y lo tenemos en el capítulo 23, en el 23, 37. Del 37 al 39. Aquí tenemos puntualmente las profecías acerca de Israel. Sin embargo, Pablo hay algo que se llama la teología del reemplazo. Creo que lo comenté en la clase pasada, en la clase anterior. Y esta teología del reemplazo, de cierto modo, eh, se hablaba y se comentaba de que Israel había sido reemplazado por la iglesia. Y de cierto modo nos hablaban y nos decían que es la iglesia por lo que Cristo viene y ya Dios terminó con Israel. O es la iglesia el pueblo de Dios, o el nuevo Israel. Y es importante que nosotros podamos profundizar y estudiar y saber de que hay un programa de Dios con Israel y hay un programa de Dios con la iglesia. Es importante que nosotros lo tengamos presente y podamos precisar, matizar, puntualizar cuando Dios, y eso trae mucha confusión, cuando Dios se está refiriendo a la iglesia y cuando Dios se está refiriendo a Israel. Por ejemplo, allí, esa palabra que Jesús entrega, se la está entregando a Israel, se la está entregando, dando una palabra a Jerusalén. Es importante esa palabra que entrega Jesús allí, está hablándole. Tengo un trato con ustedes y no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es algo específico con Israel. Está tratando directamente, y no hay gentiles, ahí está tratando directamente con Israel. Y en el libro de Romanos, es importante acá esto, em, lo que Pablo en Romanos, en el capítulo 11, este capítulo es clave para poder entender esto que quiero matizar en este día. Porque en Romanos 11, Pablo está hablando en Roma a los romanos, gentiles. Está dejando una precisión, porque es el apóstol llamado a hablar a los gentiles, en realidad a todos, porque Jesús dijo en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ese es el llamado, la gran comisión. Sin embargo, esa gracia especial que tiene Pablo para los gentiles, él hace una precisión porque él es judío, él es judío. Y él en el Romanos 11 hace una precisión bien importante y es número uno, habla del remanente, el remanente en Israel. Número dos, establece
La salvación, hace el matiz de la salvación de los gentiles. ¿Cómo nace esto? ¿Qué diferenciación hay? Y número tres, habla de la restauración espiritual, porque estamos hablando de la restauración material, de la restauración como Estado, del pacto de Dios con Israel, que Dios es fiel a su pacto. Pero hay una restauración espiritual de Israel, que Romanos 11, es decir, cuando usted quiera precisar de Israel, usted tiene los 66 libros nuestros, de nuestro canon, y hay vasta palabra de Dios. Pero aquí yo le estoy entregando cinco profetas que fueron muy puntuales con el resurgimiento de Israel, con palabra específica para Israel. Y no solamente ellos dieron palabra acerca de Israel, sino es que Pablo hace entonces, que es el apóstol para los gentiles, que nos habla del plan, el programa de Dios, llamado ahora iglesia, los seguidores de Cristo, el nuevo pacto que trae Jesús, pero hace una distinción porque la pregunta es, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Y cómo comemos esto? ¿Hay un reemplazo? ¿Hay un rechazo? ¿Qué ocurre? Y Pablo hace una precisión que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que tener cuidado para no caer en el error que Pablo anticipa, previene, prevé y le habla en el primer siglo a Roma y a los romanos. Romanos capítulo 11. Y vamos a buscarlo aquí. Y dice el remanente de Israel. Y presta atención a esto porque me parece uno de los capítulos más exquisitos y más claros para nosotros poder entender todo esto, pastor. Esto de la iglesia, esto de Israel. Bueno, ahorita entramos con Irán, pero salgamos de Israel primero. Pero quiero terminar Israel con esta claridad que trae Pablo, hablando a los romanos, acerca de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, recordemos que los apóstoles todos fueron israelitas, fueron judíos, fueron los comisionados para este pacto, este nuevo pacto de Dios, no solamente que hasta ese momento tenía con Israel, sino que ahora son a gentiles. Pero los pregoneros son judíos. Y entonces este hombre hace la claridad. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, afirma, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Conecta con Elías, porque Elías hace un reclamo. ¿Yo qué hago como voz de Dios y como profeta? Si nos matan por ser profetas, si nos persiguen como profeta. Dice el verso 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué responde Dios? Me he reservado a 7.000 hombres, hablando en el caso puntual en el libro de los reyes. Me he reservado un remanente a 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice el verso 5, así también aún en este tiempo, dice Pablo, he quedado, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre.
Entonces entra aquí con la salvación a los gentiles. En el verso 11 digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Miren esto bien puntual que dice aquí. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Qué poderoso. Por su rechazo viene la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, presten atención a esto, si su transgresión, porque por ellos transgredir se abre un portal de bendición a las naciones. Y si su transgresión, dice Pablo, lo matiza muy bien, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Qué poderoso. Si en su rechazo, si en su negación, si en su persecución, si en su corazón duro trajeron riqueza, imaginen a un Israel restaurado. Hmm, qué tremendo y qué poderoso. Dice el verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, han sido excluidos, pero es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Imaginen cuando sean admitidos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, miren esto, este matiz, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Está haciendo una advertencia. Oído, oído, oído. Las ramas naturales fueron desgajadas y tú que eres una rama injertada. Hay un símil de que hemos sido adoptados y hablan de los hijos naturales. Pero aquí está hablando una analogía con los árboles. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Mira, este texto es poderoso porque en cierto modo yo a veces, yo cuando estaba empezando en Dios, yo escuchaba esto y creo que no era por mala intención, pero esto era lo que se me enseñaba. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Como que ya no, ya las ramas naturales, ya el plan de Dios es con nosotros. Y entra ese orgullo, y Pablo ya lo advierte, ojo con ese orgullo, de desechar al pueblo de Dios, de que de Israel no tiene nada que ver con el plan de Dios. Ya tienen que recibir a Jesús y que se olviden de todo lo que Dios ha prometido para ellos. Entonces dice él, no te jactes. Bien por sin, perdón, voy por dónde. El 18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, y aquí hace una observación bien puntual, sabe que no sustenta toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirá fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Dice el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, miren qué poderoso esto. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, porque si tenemos que aprender del trato de Dios con las ramas naturales, por eso en nuestro canon es importante el Antiguo Testamento, porque el trato de Dios con su pueblo, no del presente, de la presente era, sino de las eras pasadas, antes de Cristo, son lecciones del carácter de Dios y lecciones del pueblo de Dios que nosotros tomamos y predicamos en nuestra iglesia. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Tremendo esto. Presta atención al trato de Dios con sus hijos y con sus ramas naturales, porque lo que hizo con él también lo hará contigo. No te jactes de la gracia que hoy se predica. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Me encanta esa frase. La bondad y la severidad de Dios. Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios severo, porque se abre a los gentiles por el rechazo de Israel a Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad
para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, si no estás allí en la bondad de Dios, tú también serás cortado. Aunque seas injertado, posiblemente también puedas ser cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, Él quita la rama natural, pero es poderoso para restaurar a Israel. No te jactes de esto, porque Dios hace como quiere con quien quiere. Dice el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y finaliza diciendo la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es que esto es un misterio. Que Pablo aquí como apóstol de los gentiles y el conocimiento que Dios le entrega, nos habla de misterios. Él nos habla en Corintios de los misterios de los dones. Nos habla de muchos misterios. Por eso es importante leer a Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio. Hay gente que ignora esto, porque esto es un misterio. Es un misterio. Pero dice él, no quiero que ignoren esto. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Miren esto, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Acá hay un programa con los gentiles, hay un programa con Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, por la bondad que ustedes muestran. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Señores, a Israel se ama porque son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, los amigos de Dios. Son amados por causa de su padre. Porque si nosotros creemos en un Dios que desecha a los naturales, ¿qué se deja para nosotros? Porque dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí es poderoso, esto se saca de contexto. Pero aquí lo que está enseñando Pablo es que hay un llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es una locura esto de Dios. Eso es un misterio. Nosotros en un tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado la misericordia por la desobediencia de Israel. Nuestra misericordia viene por la desobediencia de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque también viene misericordia para ellos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, nosotros en algún tiempo hemos estado desobedientes y hoy hemos alcanzado la gracia de Dios. Ellos, como Israel, están en un tiempo de desobediencia, pero alcanzarán también la bondad de Dios. Y dice él aquí, porque esto es un tema profundo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice el 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, Pablo termina diciendo, esto es una locura, pero ¿quién entiende esta mente tan prodigiosa? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién la aconseja? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me perdió el Zoom. Aquí estamos.
Allí están. Ahí volví. Ahí me ven. Todo el tiempo estuvo el tablero. ¿Me ven o no me ven? No me ven. No. O sea, ahora está el tablero. No me ven. Me fui yo no sé para dónde. Ahí me ven. Sí. Ahí le vemos. Qué poderoso. Y quiero cerrar este tema de Israel para decirle a todos los que están acá, posiblemente em, a usted lo escribe, usted lo anota ahí, usted lo reciba ahí, pero la lección que podemos tomar de todo esto es que Dios es fiel y es poderoso. Y todo lo que ha dicho de cada uno de nosotros, así como está tratando con su pueblo Israel, lo va a cumplir en cada uno de nuestras vidas. No entendemos su misterio, no entendemos la riqueza de su conocimiento. Pero es importante que hoy nosotros podamos, esta es la razón de por qué he querido incluir la historia de Israel, las profecías acerca de Israel y esta distinción o este énfasis o este enfoque que habla Pablo a romanos, a Roma, gentiles, y que queda, la carta a los romanos queda para que nosotros lo tengamos presente, de tener cuidado, de no, a través del Evangelio, excluir a Israel del plan de Dios. Y queda claro aquí que hay un plan de Dios con Israel y hay un plan de Dios con la iglesia.